Cuando hablamos esta mañana de su presencia, hay que entender que todos tenemos esa habilidad de vivir en su presencia. Nosotros sí tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando vemos a los creyentes del Nuevo Testamento, cada uno tenía esa posibilidad en sus vidas. Pero fue un grupo distinto, que ellos mostraban algo diferente en sus vidas, y uno fue la presencia de Dios. Ahora, para entender bien la diferencia, podemos recibir a Cristo o podemos tenerle como nuestro Salvador o también nuestro Señor. El Salvador es el quien nos salva. El Salvador es el quien nos lleva a su presencia. Pero cuando hablamos del Señor es diferente. Ahora es uno que está atento a su Espíritu Santo. Es uno que está atento a su voluntad. Es uno que camina en su presencia. Si está en desobediencia, no está en su presencia. Si está viviendo en su propio deseo, su propia voluntad, tampoco está en su presencia. Su presencia es cuando Él se demuestra el poder en nuestras vidas. Un cristiano verdadero vive en la presencia de Dios. Él entiende que Dios quiere morar con nosotros. Él cree que va a pasar toda la eternidad en la presencia de Dios, pero también Él quiere que la presencia de Dios esté en su vida. No solo en la eternidad, sino ahora mismo. Ahora, para entender la presencia de Dios, necesitamos también estudiar un poco de la historia aquí en la Biblia. Porque cuando vemos que la presencia, hay varias maneras que la vemos en la Biblia. Es necesario saber que Dios quiere estar con usted ahora mismo. Dios quiere demostrar su poder en su vida en este momento. Hay que entender que la manera que Dios ha querido estar con las personas de este mundo no es ahora solo con nosotros, sino también en la historia. Por eso en esta mañana vamos a aprender cómo Dios quiere estar con usted. Vamos a estar pensando en el título que es Vivir en la presencia de Dios. ¿De cuál vida estamos hablando? Primero, por ejemplo, estamos hablando de la vida de Esteban. Vamos a ver poquito de él ahora para iniciar en esta mañana la introducción. Aquí en capítulo número 6, por favor. Capítulo número 6, versículo 5. Dice en versículo número 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón. Y luego está hablando de aquellos que fueron escogidos, de los cuales vemos a Esteban, hombre de fe, dice la Biblia, y también lleno del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos en esta mañana, y versículo 15, vemos que está hablando acerca de él. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, hablando de Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, en vez de tener miedo o tener respeto, ellos se enojaron con él. Pero vemos que Esteban fue alguien diferente. Él fue escogido por su fe, por su manera de vivir. Pero ahora vemos con él eso ahora desde delante de los que estuvieron en contra. Vemos que ahora él tenía un aspecto diferente. Un aspecto si fuera de un ángel delante de él. Por esta mañana vamos a aprender un poco acerca de la presencia. En esta mañana mi deseo es que aprenda cómo tomar otro paso más adelante en su vida espiritual para mostrar una vida en la presencia de Dios, viviendo ahora mismo. Número 1, en nuestras notas vemos ahora que la primera casa de Dios,
Vemos ahora la primera casa de Dios. Cuando hablamos de su presencia y para entender bien cómo Dios quiere andar con nosotros, necesitamos volver ahora en la Biblia y ahora vamos a volver hasta el principio, recordando la creación. Vemos que Adán fue el primer hombre para andar en la presencia de Dios. Versículo 44 de nuestro texto, aquí estamos en Hechos 7:44, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio del desierto, dice, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Hablando de algo que había visto, Dios le demostró la manera para construir. Dios le había dado el ejemplo en cómo construir también. Por eso vamos a empezar con Adán en esta mañana. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la creación vemos que Dios formó, Él creó a Adán en su imagen, conforme de Él, y para andar en su presencia. Vemos que Adán fue uno que conocía a Dios cara a cara. Dios creó a Adán en perfección. No hubo nada para separarle de Dios, él de Dios. Y por su vida y andaba para vivir en su presencia. Cuando pensamos en la naturaleza del hombre, y así hablando con Adán y igual como con Eva, ellos son ellos tienen una naturaleza trina. Ellos fueron hechos con un cuerpo y el cuerpo da acceso al mundo físico. Pues cuando hablamos de este mundo, el cuerpo es lo que está trabajando. Yo, para poder comunicar, uso mi cuerpo, mi boca. Nosotros estamos escuchando usando los oídos, es nuestro cuerpo. Si queremos levantar algo, usamos las manos para levantarlo. Si queremos movernos de un lado al otro, usamos los pies para movernos. El cuerpo es lo que da acceso. No podemos pensar y luego hacer, sino que hay que usar el cuerpo para poder transmitir eso. Segundo, tenemos el alma. Ahora, el alma da acceso al mundo interno. Cuando hablamos de nuestras vidas y lo que somos nosotros, si entendemos, yo tengo un cuerpo, pero también entendemos que somos un alma. El alma es la persona verdadera. Usamos la palabra muchas veces el corazón, no el corazón en el muslo que está bombeando la sangre, sino que estamos hablando del corazón como el centro de nuestro ser. Cuando hablamos de nuestras vidas, siempre indicamos dónde estamos por nuestras manos. Si yo voy a hablar ahora en esa mañana y digo, pues yo aquí estoy, voy a poner mis manos así, yo aquí estoy, muy bien, no voy a decir yo aquí estoy, nadie hace eso. Yo aquí estoy. No, hablamos de nosotros moramos dentro de este cuerpo. No somos la cabeza, no somos los ojos o la boca. Nosotros somos el alma que reside adentro. Ese alma no va a morir en la manera de que deja de existir. Cuando nosotros fuimos creados con un alma eterna, va a estar viviendo para siempre esta alma. Por eso hablamos también de la tercera parte, es nuestro espíritu. El espíritu da acceso al mundo espiritual. Nosotros tenemos la habilidad de conocer a Dios el Creador. Nuestro espíritu lo que abre es nuestra manera de entender las cosas de Dios. La Biblia está muy clara. La persona que no conoce a Cristo no puede comprender las cosas de Dios. Para los que son del mundo, las cosas de Dios es una locura. Nosotros, cuando creemos en Cristo, cuando recibimos nuestro Salvador, recibimos un espíritu vivo en nuestras vidas. Ese espíritu es lo que hace comunicación con Dios. Tenemos tres maneras que vivimos en el cuerpo.
también con el alma, y luego tercero, en un espíritu que en este momento podemos comprender las cosas espirituales. Por eso vemos que Dios creó al hombre para tener su presencia junto con él. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que es Dios quien nos dio esa vida. Es Dios que puso algo que nunca se acaba. Esa parte es nuestra alma. Los animales no tienen viva un alma. No son ser vivientes por el aliento de vida de Dios mismo. Ahora no quiero darle tristeza esta mañana, pero su mascota no tiene un cielo para él. No va a vivir al cielo con usted. Esa mascota que tiene su perrito, que es para dar gozo, y muchos es miembro de la familia. Conmigo nunca ha sido miembro de familia, ha sido mi perro, ¿verdad? Es un perro. Yo tengo hijos y luego yo trato diferente a mis hijos que mi perro. Pero el perro es algo que para algunos es parte de la vida, en el sentido que es mi hijo. Perdón, no es su hijo. Puede pensarlo y puede portarse como si fuera así, pero es un animal. Nosotros somos diferentes. Por eso cuando hablamos de lo que Dios hizo con nosotros algo para estar en su presencia. Su perrito, su hijo, sentado a su lado en este momento, no va a poner atención a lo que estoy diciendo. No va a pasar para recibir al Señor Jesucristo. No tiene esa habilidad en su manera, porque no tiene ese alma que nosotros tenemos, no tiene ese espíritu que nosotros tenemos. Y en esta mañana, cuando hablamos de la presencia de Dios, hay que ver que el hombre fue hecho, la humanidad fue hecha, las personas son hechas para estar en la presencia de Dios. Es lo que nosotros tenemos, es el diseño de nosotros. Dice aquí que tuvieron una actividad ahí en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre junto también con actividad. Nosotros somos creados para actividad. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Que de congregar está hablando acerca de nuestra actividad. Somos hechos para actividad, no para su decisión ni la mía, no para hacer lo que pensemos, sino que lo que Dios quiere de nosotros. No creó a los flojos. Adán trabaja, Eva trabaja. Tenemos algo para ti en la vida. Cuando hablamos de esa vida, tenemos una vida hecha para Él. Somos creados para ser productivos, no para ser flojos. Ahora voy a poner al lado. Papás, no dejen a sus hijos jueguen juegos electrónicos hasta la madrugada y luego dormir durante el día. Somos hechos para actividad. Somos hechos para ser productivos. Cuando nosotros empezamos a voltear la vida que tenemos, produce frustración en la vida, produce tristeza en la vida. Pues nosotros tenemos algo que Dios pone en nosotros y es para nosotros en nuestra vida que nosotros tenemos. Vemos también su compañera. Vemos en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, cuando pensamos en lo que Dios hizo, Él le dio al hombre la mujer, no otro hombre, no uno que piensa que es mujer. No quiero estar tirando muchas piedras, pero hay algunas que debemos aprender. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Hay un diseño que Dios tiene para nuestra vida. Es para ayudarle en la vida y luego en la presencia de Dios que Él tiene para usted y su propósito. Vemos en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
¿Qué actividad estuvo haciendo Dios en ese momento? Paseando, andando, caminando. Él estuvo esperando al hombre caminar con él. Él ahí estuvo en ese momento con esa actividad, el diseño. Pero también vemos que en ese diseño hubo corrupción, en inciso B, la corrupción de la perfección. Fue el pecado. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora hay que entender. Cuando dijo era bueno para comer, estoy hablando en su propia prudencia. Porque no era bueno para comer. El pecado se ve bueno. Nuestros deseos se ven buenos. Pues pastor, yo creo que nosotros tenemos preferencias en nuestra vida, que podemos hacer lo que pensamos. Para la persona que está buscando a su mismo sexo, para ellos ven algo bueno, pero no bueno delante de Dios, porque ese árbol fue prohibido. Ella convirtió de lo que era mal hasta lo que ella pensó que era bueno. Vivimos en este mundo muchas veces convirtiendo y confundiéndonos en lo que es bueno. Desde que se ve bien, desde que es sabroso, desde que pensamos que no nos hace daño, mientras que pensamos, si Dios dice está mal, está mal. No importa lo que piensa el mundo, no importa lo que dice nuestro presidente, no importa lo que dicen otros, el pecado siempre es el pecado. Pero para ella está viéndolo. Satanás les engañó. Satanás le quiere engañar. En esta mañana él está buscando una manera para engañar a cada uno. ¿Por qué? Porque Dios tiene diseño con nosotros como Adán. Tiene diseño para ayudarnos en nuestra vida, pero Satanás no lo quiere. Pues vemos ahora la corrupción vino delante de él. Vemos en inciso C, el abandono de Dios. Cuando ellos pecaron, ellos murieron espiritualmente. Adán y Eva fueron los únicos nacidos con un cuerpo vivo, con un alma vivo y con un espíritu vivo. Los únicos que fueron formados y luego con los tres elementos, las tres naturalezas vivas en su vida. Pero cuando ellos decidieron comer de algo y desobedecer a Dios, algo pasó. Murieron. Espiritualmente separados. Nosotros nacemos con un cuerpo vivo, con un alma vivo, pero con un espíritu muerto. No podemos entender a Dios, no podemos comprender a Dios, pero ellos en ese momento murieron espiritualmente. ¿Qué pasó? Dios se apartó de ellos. Ya no están en la presencia de Dios. Dios les echó fuera del huerto de Edén. Dios ya no iba a tener compañerismo con ellos. Su presencia era ahora alejado a causa de la corrupción en su vida. Y luego vemos, hermanos, al último inciso de la destrucción. Cuando ellos murieron espiritualmente, después también murieron físicamente. La casa en que nosotros vivimos, con ellos fue destruida. Vemos ahora, por el tiempo no vamos a ver, en Génesis 5:5 vemos que ellos murieron. Pero en Génesis 3:19 dice, con el sudor de su rostro comerás el pan, hace que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Es el fin de nuestra vida. El rico con sus riquezas, cualquier hombre que hay, tiene el mismo fin que otro de los más pobres que hay. De polvo al polvo, hablando de esta casa, hablando de este cuerpo que nosotros tenemos hoy en día.
Pues vemos ahora la primera casa de Dios. Número 2, vemos el modelo principal de la casa de Dios. Ahora estamos hablando de la casa de Dios para vivir en la presencia de Dios. Adán, empezaste bien. Adán, caminaste con Dios. Adán, tu fin era bien brillante hasta que lo perdió. Pues vemos ahora segundo, para entender la presencia de Dios. Dios quería su presencia con Adán. Ahora está perdido. Ahora quiere la presencia y vemos el modelo siendo el templo de Dios. Versículo 47 en nuestro texto de Hechos 7:47, mas Salomón le edificó casa. Vemos ahora el modelo. Primero inciso A, otra vez el diseño. En el templo de Salomón también vemos que tuvo una naturaleza trina. Los que recordamos ese templo, también el tabernáculo fue hecho en esa semejanza. Vemos que tuvieron su atrio externo. Era un lugar de sacrificio. Era un lugar para todo el pueblo. El momento para estar allí acercándose a Dios, pero de toda manera no pudieron estar en la presencia de Dios. Era un lugar para acercarse, pero nada más. Cuando hablamos de nuestra presencia, comienza con acercándonos, pero nada más. Y ahí estuvieron acercando, haciendo sacrificios, y segundo, tuvieron su lugar santo. El lugar santo era para los sacerdotes, un lugar para oír. Para nosotros el lugar santo es cuando nosotros recibimos a Cristo en Salvador. Ya estamos ahora bien con Él. Ya le podemos oír nuestra vida. Pero habla del tercer lugar, que era el lugar santísimo. El lugar santísimo era solo para el sumo sacerdote, una vez al año. Fue un lugar apartado para su presencia en esa vida. Nosotros aceptamos a Cristo. Nosotros somos hechos sacerdotes. No necesitamos dar una confesión a un sacerdote, un pastor. Podemos tener acceso directo con Dios, pero cuando queremos vivir con Él, en su presencia, estamos pasando de un lugar más allá, un lugar santísimo, un lugar que vamos a prepararnos. Un lugar que podemos ahora caminar y andar con Dios en su presencia. Los cristianos de Antioquía, no fue mencionado de todos los creyentes como cristianos, pero ellos sabían cómo vivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios es cuando estamos alertos a sus deseos en nuestras vidas. Cuando estamos alertos a su Espíritu Santo que quiere hablarnos a nosotros. No estamos simplemente sentados escuchando, sino también los corazones abiertos. Señor, háblame. Señor, cámbiame. Señor, ponme en tu camino. Señor, guárdame del pecado. Señor, ayúdame no vivir en mi carne, sino vivir en tu espíritu. Queremos ahora algo más adelante con la vida que Dios nos ha dado. Cuando vemos el lugar para Dios en 2 Crónicas 5:14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando hablamos de su presencia, era algo en que ellos no pudieron resistir. Era algo evidente en la vida. Cuando permitimos Dios ese lugar en nuestra vida. Pero vemos también la corrupción de la perfección. Era con la idolatría que permitían en la casa de Dios. Los que están leyendo la lectura en este año y hemos pasado el tiempo de los reyes y luego también libro de las crónicas hablando de los reyes también. Y vemos que ellos permitieron corrupción en la casa de Dios. Ese templo tan bonito que fue hecho por Salomón, ahora estuvo en camino a la destrucción. Porque empezó a la construcción, empezó por la idolatría.
La Biblia menciona, cuando nosotros estamos enamorados con el mundo, estamos cometiendo idolatría espiritual. Dios quiere ser principal y número uno en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos al lugar santísimo para estar con Él, pero nosotros permitimos los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Escuchamos a otros, rendimos a los deseos de nosotros y empezamos a perder lo que Dios una vez hecho en nosotros, en nuestra salvación. Y luego el abandono. El propósito del templo fue alterado. Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hubo una alteración dentro de lo que era la casa de Dios, que también trajo la presencia de Dios. Nosotros hoy en día estamos batallando de definir cómo debemos vivir para Dios, porque estamos saliendo de su presencia para entrar en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestra prudencia, y luego estamos apartándonos poco a poquito de ese lugar de Dios. Ahora, ¿qué pasó con el templo? Pues vemos ahí el abandono, el inciso C. Ese es su propósito ahora alterado. Y luego inciso D, la destrucción. Fue destruido en el mismo tiempo de los reyes. Cuando pensamos acerca de esa destrucción, Cristo habló en Mateo 24 acerca de este tiempo, en cuanto que ni una piedra sobre otra piedra. Ahora pienso por un momento, el tiempo en construir ese templo, el costo en construir ese templo, el sacrificio para construir ese templo, el gozo que trajo presentando ese templo al Señor, ahora está destruido. Está mostrándonos ahora de nosotros y para nosotros de cómo vivir en la presencia de Dios. Vimos a Adán. Vimos también al templo. Número 3 en nuestras notas. Ahora vemos la casa perfecta. ¿Cuál fue la casa perfecta? La casa perfecta es el Señor Jesucristo. Versículo 52. Esteban aquí predicando, dice: ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Está hablando de la casa perfecta, siendo Jesucristo. Vemos su diseño en el inciso A, el diseño del hogar. Allí en Juan 1:1, el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos ahora a Jesucristo, presencia de Dios, su gloria entre nosotros. Bueno, muchas veces yo me pongo a pensar cómo hubiera sido escuchar a los pies de Cristo, ver su gloria, ver los milagros, verle a Él en la resurrección, verle a Él en la ascensión. Cuando vemos a Él, Él es la casa perfecta que Él está dando a nosotros para su presencia. Dice ahí en Juan 2:19, respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de Él mismo. Vemos que Él tenía un diseño. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo contemplancia. La presencia de Dios. Cuando vemos la presencia de Dios, Él tiene y quiere su presencia con nosotros, pero vemos también con Él
fue algo de corrupción en su perfección. Cuando pensamos en Cristo, Él vino con un propósito. Su propósito no es simplemente traer la gloria, sino también de llevar y cargarse de la corrupción. Y lo vemos desde Isaías en nuestras notas, capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice en 1 Pedro 2:24, quien nos llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de su presencia. Porque podemos tener la presencia de Dios por la presencia que fue la casa perfecta de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, quien vino y de su voluntad, Él cargó nuestra maldad, Él cargó sus pensamientos malos, Él cargó en Él los pecados que cometemos. Él hizo todo eso y fue corrupto por nosotros. El Hijo de Dios, el único perfecto de Dios, el único que es digno de estar delante de Dios. Y lo vemos ahora también su abandono, recordando que en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandonado y luego destruido. En el inciso C, el inciso de la destrucción, como el primer Adán, el segundo Adán, Jesús fue destruido, fue llevado a la tumba, dio su vida para que nosotros pudiéramos tener la presencia de Dios. Hemos visto esta mañana, hermanos, la primera casa, el modelo principal, la perfecta, casa perfecta. Número 4 ahora, la casa permanente de Dios. La casa permanente ahora es el creyente. Cuando hablamos de nuestra vida, nosotros tenemos una casa hecha por el sacrificio de Jesucristo, comprado por su sangre preciosa, establecida por la voluntad de Dios en nuestra decisión a recibirla como nuestro Salvador. Vamos a ver un poco de esta casa que nosotros somos los que estamos en Cristo Jesús. Primero vemos su diseño también. El creyente ha sido reconstruido y convertido en morada adecuada para Dios. Cuando hablamos de nuestra vida, no somos dignos, no somos capaces, no lo podemos hacer. Si vemos solamente a Adán y al templo, si no vemos a Jesucristo y aplicar nuestra vida, no podemos acercarnos a Él. Solo viene por ese sacrificio. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el diseño. Nuestro cuerpo, en 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Dice ahora: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora, cuando hablamos de esta vida, es una vida con un diseño, mismo diseño que tuvo en Adán, mismo diseño mostrado en el templo de Salomón. Y ahora un diseño ahora que está en nosotros, puesto por el mismo Jesús. Cuando vemos la corrupción en inciso B, la corrupción de la perfección, esta casa de que estamos refiriendo ahora no puede ser corrompida. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos ver la corrupción, no podemos perder la salvación.
Cuando hablamos de nuestra vida recibiendo a Cristo ahora, nosotros somos salvos en Él. Vemos rápidamente lo que dice la Biblia ahora en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Tenemos la vida junto con Él. Y como nosotros nunca podemos perder esa relación con Él, más bien ese estado con Él, sí podemos dañar nuestra presencia o nuestra relación con Él. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de esa relación. No podemos ver la corrupción, pero sí podemos perder la presencia de Dios en nuestra vida. En cuanto que Él está dirigiéndonos, en cuanto que Él recibe la gloria de nuestro cuerpo. En el pecado no podemos dar la gloria de Dios. En nuestra carne no podemos glorificar a Dios. Pero necesitamos confesar para mantener ese estado con Él. Aunque nunca podemos ver la corrupción. Podemos vivir la vida destinados al cielo. Si está en Cristo, está destinado al cielo. Nunca verá la corrupción. Pero viviendo en Cristo ahora, necesitamos mantener la vida para la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es como Él comunicándose con nosotros, Él dirigiéndonos a nosotros, Él bendiciendo a nosotros, Él guiándonos en esta vida a nosotros, Él llevándonos a la obediencia en Él. Viene de nuestra vida con Él. Vemos también, hermanos, el abandono de Dios. También Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos va a abandonar. Dice ahí en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando recibimos a Cristo, Él ahora está en nosotros. Somos casa permanente de Él. Nunca nos va a negar, nunca nos va a tirar. Somos salvos en Él. Pero hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, debemos entender la diferencia de simplemente ser salvo y también ser un cristiano. Simplemente recibiendo las bendiciones. Soy salvo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo no voy a la iglesia, yo no voy a obedecer a Él, yo voy a vivir en pecado, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y luego pensando que todo está bien en ese momento, cuando nosotros queremos esa relación con Él. La vida entregada a nuestro Señor. Cuando hablamos de Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuisteis sellados para el día de la redención. Si podemos entristecerle, si podemos vivir fuera de su voluntad, si podemos caminar fuera de su presencia, fuera de su dirección la vida, Él todavía está con nosotros, Él todavía nos lleva al cielo, pero debemos vivir en su presencia. Un cristiano vive en la presencia de Dios. Si tiene su fe en Cristo Jesús, si tiene su hogar en el cielo, pero no solo está viviendo para ese tiempo, sino está viviendo en este tiempo. Quiero caminar con Cristo. Quiero que Cristo me dirige. Quiero tener una vida íntima con mi Salvador. Quiero sentir su presencia leyendo la palabra de Dios. Quiero ir a la casa de Dios escuchando su palabra, confirmando lo que Él quiere hacer en mi vida. Quiero madurar y crecer mi vida cristiana. Quiero hacer más para mi Señor. Quiero ser obediente con la vida que Dios me da. La presencia de Él en este hogar que tenemos. En Romanos 8:31, no vamos a buscar allí, pero dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si Dios está con nosotros, si Dios está a su lado, ¿por qué no anda con el Señor? No hay por qué vivir fuera de la voluntad de Dios. No hay por qué vivir en la desobediencia. Tiene todo lo que necesita para vivir en la presencia de Dios. O sea, cada día levantándose, viviendo en obediencia, siguiéndole a Él, no a otros, a Él. Solo Él llevándonos en nuestra vida. Es Él quien quiere darnos nuestra vida. La destrucción se hizo de esta casa, jamás podrá ser destruida. Dios nos ha prometido vida eterna a través de Jesucristo. Hermanos, en Cristo nunca vamos a perder o ser destruido. Como dice la Biblia aquí, puse los textos para recordar: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. De cierto, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. No vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hermanos, esta mañana, como hablamos de caminar en la presencia de Dios, Adán fue creado. Saliendo Dios, aquí estoy. Dios caminando, paseando, aquí estoy. ¿Qué quieres, Dios? Aquí estoy. Trabajar aquí en tu huerto, aquí estoy. Hacer tu voluntad, aquí estoy. Cada día andando hasta que entró el pecado. El templo mostrándonos, hay un lugar santísimo en donde nosotros sí podemos andar. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y probablemente el año que entra, en la Semana Santa, voy a predicar de eso, que el velo se rasgó, se rompió, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Dios abrió acceso para nosotros. Nosotros, teniendo Cristo, tenemos acceso. ¿Qué necesitamos hacer? Aplicar su palabra en nuestras vidas. Cuando hay un mal pensamiento, pedir perdón, arrepentirse de ello. Cuando hay conducta mala en su vida, arrepentirse, abandonarla. Cuando está en desobediencia, pedir perdón, arrepentirse de esa conducta, esa desobediencia, y obedece al Señor. Dios tiene algo para nuestra vida. Él quiere andar en su presencia viva con nosotros si le damos lugar. Ya ha comprado la victoria. No necesitamos hacer algo para ganar esa victoria. Ya está hecha en Cristo Jesús. Solo es aplicar lo que Él tiene en nuestra vida. Un cristiano camina en la presencia de Dios. No aguanta vivir fuera de la presencia. No aguanta sus pecados en secreto. No quiere seguir en ese camino. No aguanta sus pensamientos, planes de pecado que tiene. No aguanta vivir fuera de Él. Quiere vivir en su presencia. Es un cristiano verdadero, no solo salvo, sino también caminando en su presencia. Pero para ser un cristiano, primero tiene que ser salvo, porque no existe un cristiano que no es salvo. Uno que se porta bien no es suficiente. Uno que es religioso no es suficiente. Uno que hace sus sacramentos y todo bien no es suficiente. Todo comienza con esa relación con Cristo. Y vemos en la Biblia, sí, eso no lo vamos a buscar, pero dice aquí en la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no es un hijo de Dios, no puede estar en su presencia.
No, pero pastor, todos somos hijos de Dios. No, somos hechos hijos de Dios por recibir a Cristo como su Salvador. Esta mañana la invitación va a ser muy sencilla. Para la persona que está en Cristo, ya conoce a Cristo, la invitación es: deja al lado lo que está en contra de la presencia, lo que impide el crecimiento, lo que le está dejando estancado, lo que está robándole de la victoria. En esta mañana traerle en esta invitación al altar: Señor, aquí estoy, yo quiero tu presencia viva en mi vida. Y segundo, si está aquí en esta mañana y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, cada servicio hablamos de la salvación, cada servicio damos una invitación para los que no están en Cristo. En esta mañana la invitación va a ser muy sencilla. Si usted muriera ahora mismo, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Como hablé con un hermano que está aquí con nosotros y hace pocos años, y le hice esa pregunta y él dijo, yo le dije: hermano, no hermano, sino este amigo, si muriera, ¿estás 100% seguro? Y me respondió: pues yo estoy 70% seguro. 70%, no 100, 70. Y le hice la pregunta: ¿no quieres ser 100% seguro? Y me respondió: sí. En ese momento recibió a Cristo en su corazón. Si le preguntara ahora mismo: ¿estás 100% seguro? Él no va a decir 70, él va a decir 100%. Porque no es lo que él está haciendo, es lo que Cristo hizo por él. Esta mañana, si no estás seguro 100%, ¿por qué no haga esa decisión hoy de estar 100% seguro?